Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es el primer video de Tutores Medicina UDC aquí en YouTube. Aquí estaré como doctor Adrián. El primer tema será sobre pancreatitis aguda. Este tema es un poco extenso, así que lo dividiré en dos partes. La primera parte será sobre definición, etiopatogenia y el diagnóstico clínico. La segunda parte será sobre el resto de estos temas y lo publicaré inmediatamente sobre este video. Listo, empecemos. Se define pancreatitis aguda como una inflamación aguda del páncreas que resulta de la activación prematura intracinar de enzimas digestivas liberadas por el componente exocrino pancreático. Prematura, es decir, que se activan antes de tiempo o donde no se deben activar. Intracinar, que esa misma activación se dé dentro de los acinos pancreáticos. Y para entender esta definición mejor, vamos a recordar algo. El páncreas es una glándula mixta que tiene dos componentes, un componente exocrino que es aproximadamente el 98% y un componente endocrino que es el porcentaje restante. Nos vamos a centrar en el componente exocrino porque su unidad histológica son los acinos pancreáticos. Estos acinos pancreáticos, como vemos, tienen células acinares que producen enzimas digestivas como la amilasa, como la lipasa y como las proteasas, que también se les denomina las proteasas peptidasas. Son estas, las proteasas, las que tienen relevancia en la etiopatogenia. ¿Por qué? Bueno, resulta que esas proteasas se deben activar por fuera del páncreas y no dentro del páncreas, como sucede en la pancreatitis aguda, ya que si se activan dentro del páncreas, pues como tienen una capacidad de digestión tan fuerte, pues lo van a autolesionar. Entonces, ¿cómo evita el organismo humano eso? Pues tiene varios mecanismos que protegen pues, de esa activación intrapancreática. Uno, que las enzimas se almacenan en forma de gránulos decimógeno, es decir, en formas inactivas, que esas mismas enzimas pancreáticas se secreten pues, en la forma inactiva, que la enzima que activa esos decimógenos pancreáticos se encuentre por fuera del páncreas, específicamente en la luz intestinal. En la luz duodenal hay una enzima que se llama la enterocinasa duodenal que me activa el trexinógeno atrexina, que la trexina es la proteasa, por así decirlo, prototipo, la más importante. Y recordemos que la trexina pues activa el resto de los zimógenos. 4. Que el gradiente de presión favorezca el flujo del jugo pancreático hacia el duodeno. Recordemos que el páncreas tiene microconductos que van drenando a través del conducto pancreático principal o de Wilson y que este drena en la segunda porción del duodeno a través de la ampolla de Vater. Entonces, y quinto es que las bajas concentraciones de calcio ionizado intracelular pues eviten también esa activación intrapancreática. ¿Para qué les nombro esos mecanismos? Es para que ustedes entiendan que son esos mecanismos los que se ven alterados en la etiopatogenia. Aquí los vamos a entender mejor. Vamos a nombrar primero las causas más frecuentes y al final ya les nombro esta patogenia principal. Las causas más frecuentes de pancreatitis aguda es la litiasis biliar, la obstrucción biliar, de un 60 a 80% de los casos. Esta causa claramente va en aumento, ya que recordemos que un factor de riesgo para la litiasis biliar es la obesidad, y hoy en día las tasas de obesidad pues van en aumento desafortunadamente. ¿Cómo se produce o cómo causa pancreatitis aguda? Generalmente los cálculos biliares suelen viajar pues en estos casos a través de la vía biliar y pues se suelen, por así decirlo, obstruir a nivel de la ampolla de Vater. Entonces si hay una obstrucción a nivel de la ampolla de Vater, pues claramente este flujo del jugo pancreático se va a ver obstruido. Al verse obstruido, los flujos se van a empezar a acumular dentro del páncreas, va a haber una hipertensión ductal, va a haber una afección retrógrada del páncreas y la activación de los respectivos zimógenos, más esta patogenia ahorita se las menciono. Entonces, paciente con colelitiasis, que en la ecografía les vean microcálculos, por favor siempre eviten y sospechen una posible pancreatitis aguda. La segunda causa más frecuente es el alcoholismo crónico, es un 25%. Esta causa es claramente mayor en países como Estados Unidos, en países donde las tasas de alcoholismo son mayores. Entonces, ustedes se preguntan, bueno, ¿a través de qué mecanismos el alcohol me puede causar pancreatitis aguda? Son 4 mecanismos planteados en la literatura. El primero es son las concreciones ductales. Se plantea que el consumo de alcohol crónico causa concreciones dentro de los microconductos pancreáticos, es decir, en los conductillos pequeños del páncreas. Esto me va a causar una acumulación de fluidos, una afección retrógrada y con la respectiva también activación de zimógenos con la misma patogenia mencionada. La segunda teoría planteada es que hay una lesión directa de las células acinares por el consumo de alcohol. Y pues activarse directamente las células acinares con una lesión pues me va a activar los respectivos zimógenos.
La tercera teoría planteada es que va a causar un espasmo del esfínter de Oddi. Recordemos que la ampolla de Vater tiene un esfínter que se denomina esfínter de Oddi. Entonces, al haber un espasmo de ese esfínter de Oddi, pues también va a causar una obstrucción, por así decirlo, del flujo pancreático, con la misma patogenia mencionada, la obstrucción de conductos. La cuarta teoría que se plantea es que hay una disminución del umbral de activación de la trexina. Es decir, la trexina se activa en un umbral que no se debe activar. Y si se activa la trexina, pues me va a causar una necrosis celular. Listo. Esas son las dos causas más frecuentes. Tienen una patología, una patogenia en común. Es que esa obstrucción de conductos me va a causar un edema intersticial por esa hipertensión que hay. Luego va a haber un posterior edema. Claramente el edema me va a alterar todos los mecanismos intracelulares y con ello también me altera el flujo sanguíneo. Al alterarse el flujo sanguíneo no me va a llegar sangre a los tejidos, va a causar una isquemia, una necrosis y claramente una lesión pues, de las células acinares. Para aprenderse las otras causas que son relativamente menos frecuentes, les tengo esta mnemotecnia, es I migato. Y de iatrogénica, aquí se nombran dos, que con la geopancreatografía retrograda endoscópica. Afortunadamente con las últimas guías este procedimiento es más terapéutico que diagnóstico, entonces la misma incidencia por iatrogenia también ha disminuido. Los fármacos, está la azatioprina que se lo usa como un agente inmunosupresor, están diuréticos como la furosemida y antibióticos como las sulfonamidas y las tetraciclinas. Las causas por fármacos son muy poco frecuentes, es aproximadamente un 0.03%. La MD metabólica, estas sí desafortunadamente van en aumento claramente por los estilos de vida de las personas de hoy en día. Entonces está la hipertrigliceridemia, es decir, tener niveles altos de triglicéridos, generalmente en pacientes con valores de triglicéridos mayor a 1000 miligramos sobre decilitro. O sea, usted se sorprende por un valor de 1000, pero uno suele observar generalmente pacientes hasta con valores de 5000, de 6000 de triglicéridos. Entonces, desafortunadamente es una causa que va en aumento, ya que no solamente depende también de estilos de vida, sino de algunas patologías. También está la hipercalcemia, por ejemplo, en un paciente que tenga hiperparatitismo primario. La I de infecciosa, aquí se le nombra la parotiditis porque una complicación infrecuente, generalmente cuando la causa es vírica de parotiditis, una complicación infrecuente de parotiditis suele ser la pancreatitis. Entonces me causa pancreatitis aguda. G de genética, claramente mutaciones que codifican qué enzima, la enzima principal de toda esta etiopatogenia, la trixina. A de autoinmune. Recordemos que hay una pancreatitis autoinmune tipo 1, que es la enfermedad relacionada con inmunoglobulina G4, que afecta a muchos órganos. O sea, no solamente afecta al páncreas, suele afectar desde el riñón, desde las vías biliares, desde el hígado, glándulas salivales, incluso hasta el uréter. Entonces esta afecta a muchos órganos y eso lo diferencia de la tipo 2, ya que la tipo 2 también se la conoce como pancreatitis idiopática centrada en el conducto, es decir, afecta únicamente al páncreas, aunque generalmente se ha observado en los últimos estudios que un tercio de los pacientes con pancreatitis autoinmune tipo 2 también tiene o padece de enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que se caracteriza de ambas es que ambas responden a inmunosupresores afortunadamente. T de trauma. Accidentes de tránsito, ya sea con el carro o con motocicleta. En carro, cuando en un accidente el abdomen choque directamente con el volante, o en moto, cuando el abdomen choque con el manubrio de la moto y me causa un trauma cerrado de abdomen. La O de obstructiva no litiásica, aquí resaltan las neoplasias, claramente neoplasias que obstruyen a nivel de la ampolla de Vater. Generalmente son neoplasias de la cabeza del páncreas que suelen obstruir a nivel de la ampolla de Vater. También se nombran a los parásitos como Ascaris lumbricoides, que en vía ascendente suelen llegar a esta segunda porción del duodeno y obstruir a nivel de la ampolla de Vater. Listo, ¿qué vemos en común de todas estas causas? Una, que la obstrucción de conductos me va a llevar a esto que les mencioné anteriormente, y dos, que la lesión de células acinares, que son las respectivas causas que ya mencioné, me va a llevar a liberación de hidrolasas lisosómicas. Aquí la principal es la catepsina B. ¿Por qué es importante la catexina B? Porque, bueno, en condiciones fisiológicas habíamos dicho que la activación de trexina se daba a través de la enterocinasa duodenal, es decir, en el intestino. Pero acá no pasa eso. Acá, como es dentro del páncreas, esa activación se da a través de la catexina B, es decir, la catexina B me activa a la trexina.
Al activarme la trexina, esta me va a lesionar directamente las células acinales porque esta es una enzima proteolítica y esta activación no solamente hace proteólisis, sino que me va a activar otras enzimas como la profosfolipasa 2 y la proelastasa, que recordemos, yo les dije que la trexina era la que activaba los otros imógenos. Entonces, al activarme la profosfolipasa 2 y la elastasa, van a convertirse a fosfolipasa 2 y elastasa. ¿Qué va a hacer la fosfolipasa 2? Lesionar a los adipocitos. ¿Qué va a hacer la elastasa? Va a lesionarme las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Qué va a hacer la trexina y las demás enzimas activadas? Proteólisis. ¿Qué me va a causar en común estas causas? Inflamación claramente y edema intersticial. ¿Inflamación por qué? Porque claramente va a haber una activación de macrófagos en esa respuesta, pues una autorrespuesta del cuerpo humano. Va a haber una activación de macrófagos, va a haber producción de citocinas proinflamatorias, específicamente el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6. Y este proceso inflamatorio agudo es el que me puede llevar directamente a la pancreatitis aguda. ¿Y por qué hablamos de un compromiso local y sistémico? Porque, como les dije, va a haber una respuesta de varias citocinas que pueden estimular una respuesta sistémica. Es por esto, pues para mencionarlo ahorita, igual se les mencionaré más tarde, que la pancreatitis aguda se divide en leve y en grave. La leve es de, según las guías de Atlanta, de un 80 o 90%, y la grave es de un 20 o un 10%. La grave generalmente es por esa respuesta masiva de citocinas y por complicaciones como la pancreatitis necrotizante y la pancreatitis hemorrágica. A continuación les voy a hablar sobre el diagnóstico de pancreatitis aguda. Respecto al diagnóstico de pancreatitis aguda, se basa en el cumplimiento de dos de los siguientes tres criterios: el criterio clínico de laboratorio o de imagenología. Con que se cumpla 2 de 3 ya se hace el diagnóstico. Respecto al criterio clínico, listo, esto es lo más importante. Un dolor sugestivo de pancreatitis aguda es aquel dolor en mi abdomen superior, generalmente en epigastrio o en mesogastrio, que es intenso, constante. A veces es tan intenso que es postrante y que en algunos casos se suele irradiar hacia la región de la espalda media, que es lo que se denomina irradiación en banda o en cinturón. El dolor también se puede producir tras la ingesta de una comida abundante previa. ¿Esto por qué se produce? Uno es que si ingerimos alimentos, generalmente grasas, vamos a producir bilis, y si la causa es una obstrucción biliar, pues vamos a aumentar la lesión y con ello el dolor. Otra explicación: tras ingerir alimentos vamos a producir hormonas gastrointestinales como la secretina, que se sintetiza por las células S, y de colecistoquinina, que se sintetiza por las células L, ambas en el duodeno, y que estimulan la secreción pancreática, pero en un contexto de lesión pues van a aumentar el dolor como tal. El dolor también es un dolor que suele mejorar o disminuir cuando el paciente hace una flexión hacia adelante del tronco, es decir, vemos que los pacientes se inclinan hacia adelante para disminuir el dolor, o también suelen estar en posición genupectoral, que es lo que se denomina maometana, para disminuir el dolor como tal. Como les digo, si se tiene este criterio clínico, un dolor sugestivo de pancreatitis aguda ya positivo, pues ya tendríamos uno de los tres criterios diagnósticos como tal. Ahora lo que les voy a mencionar son características que refuerzan ese criterio clínico, pero pues pueden darse o no presentarse como tal. Está primero las náuseas y el vómito. Vemos que los pacientes con pancreatitis agudas suelen vomitar mucho, incluso más de 10 veces al día, pero el vómito no es tan abundante como tal. Respecto a los hallazgos físicos, es muy importante, uno, porque vamos a tomar escalas donde los datos deben ser exactos, esto para determinar pronósticos y terapéutica. Entonces, signos vitales: temperatura aumentada por la inflamación y por las citocinas que se elevan, presión arterial, hipotensión, pueden cursar con hipotensión. ¿Y esto a qué se debe? La pancreatitis aguda suele cursar con algo que se denomina líquidos en el tercer espacio, secuestro de fluidos. Esto me va a causar una depresión del volumen intravascular, con ello va a haber hipovolemia, y esto es muy importante porque esa hipovolemia puede causarme una posible lesión renal aguda prerrenal. Entonces es muy importante tomar la presión arterial a tiempo, y todo ello con el fin de prevenir pues una lesión renal aguda prerrenal, como ya les dije. Pueden cursar con taquicardia,
taquipnea, generalmente es en pancreatitis graves. Puede haber ictericia, claro está, si la causa es obstructiva, me va a acumular bilis, va a aumentar las bilirrubinas y con ello ictericia. Puede también cursar con diaforesis, con alteración del estado de conciencia. Como les digo, esto es muy variable. En el abdomen va a haber hipersensibilidad, resistencia al abdomen a la palpación, incluso signos de irritación peritoneal. Pero si la inflamación en el retroperitoneo es muy intensa, puede haber hilio paralítico. Esto pues es un hallazgo que tras la auscultación pues vamos a ver ausencia de ruidos hidroaéreos, ausencia de ruidos intestinales. En casos severos, pancreatitis necrotizantes o hemorrágicas, se puede acompañar de shock y al cabo de unos días la presencia de los siguientes signos. El signo de Cullen, que es la equimosis periumbilical, que se produce por extensión de un hematoma retroperitoneal a través del ligamento redondo del hígado. El signo de Gray-Turner, que es la equimosis en los flancos, generalmente en el flanco izquierdo, por migración de sangre a partir del espacio retroperitoneal. El signo de Mayer-Rokson es el dolor en el ángulo costovertebral izquierdo o también el dolor en el hipocondrio izquierdo. Estos son signos más que todos de pancreatitis graves. Incluso en la pancreatitis grave puede haber hipocalcemia y cursarme el paciente con tetania. La hipocalcemia se produce por producto de la saponificación del calcio por las grasas hidrolizadas por la lipasa, que es lo que se denomina saponificación de las grasas. Entonces me puede disminuir los niveles de calcio en sangre, hipocalcemia y con ello tetania. Esto es muy variable, pero una vez más les repito que por favor los tomen de una manera muy exacta para determinar las determinadas escalas. Esa es la primera parte del video como tal. En la siguiente parte ya les hablaré del diagnóstico de laboratorio, de imagenología, de escalas y del tratamiento. Los invito a suscribirse al canal, a darle me gusta a este video y muchas gracias.